Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento San Juan 23. Es un placer para mí estar transmitiendo en esta oportunidad desde mi foro Apologetas Católicos del siglo XXI, un foro que ha crecido bastante y que estamos pues cerca de llegar a 35,000 miembros. También en mi canal apologista católico Elmer Arana. Compartan este video, suscríbanse a mi canal y juntos defendamos la fe de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. En esta oportunidad, mientras algunos se van conectando, pues vamos a hablar acerca de dónde se encuentra la tumba de los 12 apóstoles de Jesucristo. De eso vamos a hablar ahora. Y voy a tomar un reportaje de IC Prensa, que es como algo que es oficial del Vaticano, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de dónde se encuentra la tumba de los 12 apóstoles de Jesús. Entonces, este artículo de prensa pues hace un recuento de los lugares donde con mayor certeza y basándose en investigaciones, tanto pues investigaciones arqueológicas, históricas, pues se encontrarían pues la tumba de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, como todos sabemos, pues está en la Biblia, nos empieza diciendo en San Mateo capítulo 10 versículo 2, nos da la lista de los 12 apóstoles, pero también los demás evangelistas también nos dicen quiénes eran los apóstoles. En Mateo capítulo 10 versículo 2 encontramos que el primero de los 12 era Pedro. Aquí utiliza la palabra protos, que es el principal, o sea, el jefe, el principal de todos. Entonces nos dice el primero, no nos dice el segundo era Julano, el tercero no, sino que nos está diciendo pues quién es el que lleva la primacía, quién es el jefe de los 12 apóstoles. Entonces, los 12 apóstoles, entonces como sabemos, son Simón llamado Pedro, está su hermano Andrés, está Santiago el mayor, que es hijo de Zebedeo, y también está su hermano Juan, está Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, este era pues era Levi, era el cobrador de impuestos, está también Santiago el menor, que era pues hijo de Alfeo, está Simón el cananeo, está Judas Tadeo y también Judas Iscariote, que fue el que lo entregó o lo vendió por 30 monedas. En reemplazo de Judas Iscariote, pues conocemos también a Matías, que es donde se da la sucesión pues apostólica. Entonces, San Pedro, el artículo del escritor Thomas Cromwell indica que durante los últimos 100 años los arqueólogos casi han confirmado la ubicación de las tumbas de San Pedro, San Pablo y San Juan. Alrededor del año 64, San Pedro fue crucificado de cabeza por Nerón en la colina Vaticana. Como todos sabemos, pues Nerón era era un emperador romano y que pues seguía a los cristianos. Entonces, pues así fue como murió pues San Pedro, y que esta muerte está profetizada por el mismo Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 21 versículos del 18 más o menos al 22. Los cristianos recuperaron el cuerpo de San Pedro y lo enterraron en un cementerio cercano. Estoy hablando pues de la colina Vaticana. Alrededor del año 326, el emperador Constantino niveló lo que quedaba de la arena y la colina y erigió una gran basílica con el altar mayor colocado sobre la tumba de San Pedro. Pero después de siglos de restauraciones y reconstrucciones, pues la ubicación de la tumba se perdió. La tradición seguía insistiendo en que los huesos de San Pedro yacían debajo del altar mayor de su basílica, pero nadie lo había visto en siglos. En el año 1939, los trabajadores cavaban una tumba para el Papa Pío XI o XI, como usted lo quiera llamar, en las grutas debajo de San Pedro, cuando uno de ellos sintió que su pala no encontraba más tierra. Al pasar una linterna por el agujero, el equipo vio
el interior de un mausoleo del siglo II y la exploración reveló una necrópolis romana entera y perfectamente conservada que fue cubierta por el pedido de Constantino. Directamente debajo del altar mayor de San Pedro, los arqueólogos encontraron una tumba simple que contenía los huesos de un hombre robusto y anciano. En la pared de la tumba se encontraron innumerables oraciones y peticiones a San Pedro, así como una inscripción griega que decía Pedro está dentro. Después de años de estudio, San Pablo VI declaró en el año 1968 que los huesos de esa tumba efectivamente pertenecían pues a San Pedro. Ahora vamos a ver entonces que en el altar mayor de lo que es pues el Vaticano, pues ahí está, siempre donde hace una misa el Papa, está el primer Papa de la Iglesia y está el último Papa. Si vemos que, por ejemplo, el Papa Francisco hace una misa, pues ahí vemos que en ese mismo nivel está el primer Papa y el Papa 266, o sea, pues el último obispo de Roma. Referente a lo que es San Juan, ¿qué nos dice la tradición? Porque vamos a saber que los católicos tenemos 3 normas de fe, que es la Santa Tradición, que es donde nace la Biblia, tenemos la Biblia y también tenemos el Colegio Apostólico de la Iglesia, o sea, pues lo que es pues el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia. Y estas son los 3 pilares de fe de todo católico, o sea, las 3 reglas de fe, las 3 normas de fe. Entonces, ¿qué nos dice la tradición referente a San Juan? San Juan Evangelista murió en Éfeso, porque ahí vivía, en lo que ahora es Turquía, alrededor del año 100. En el siglo más o menos el siglo IV, después de que Constantino pusiera fin a la persecución contra la iglesia, los cristianos de Éfeso construyeron una capilla sobre la tumba del apóstol San Juan. En el siglo V, el emperador Justiniano reemplazó la capilla con una gran basílica. Después de que la región fue conquistada por los turcos, la basílica se convirtió en una mezquita que a su vez fue destruida por Tamerlane en el año 1402. En la década de 1920, equipos arqueológicos de Grecia y de Austria excavaron los restos de la basílica y encontraron en su interior la tumba de San Juan. La tumba estaba vacía y nadie sabe qué fue del cuerpo del apóstol. Referente a San Andrés, el primer hombre al que Cristo llamó a ser apóstol. Recordemos que Andrés era el hermano de Simón Pedro. Fue el hermano entonces de San Pedro. Y se dice que después de la ascensión de Cristo al cielo, Andrés llevó el evangelio a las tierras que ahora son Rusia y Ucrania. Luego, en su vejez, viajó a Grecia, donde fue martirizado en la ciudad de Patras. Los cristianos locales lo enterraron allí, pero en el año 357 la mayoría de sus huesos fueron trasladados a Constantinopla. Y en el año 1204 los cruzados italianos saquearon el santuario de San Andrés y llevaron sus reliquias a Amalfi, donde permanecen hasta el día de hoy. En el año 1964 San Pablo VI devolvió algunas de las reliquias de Andrés a la Iglesia Ortodoxa griega y están nuevamente consagradas en la basílica construida sobre lo que se cree que es la tumba original del apóstol Andrés. Referente a Santiago el Mayor, en el año 44 Santiago el Mayor, hermano de San Juan, fue martirizado en Jerusalén, siendo el primero de los apóstoles en dar su vida por la fe católica. Según la tradición, su cuerpo fue transportado milagrosamente al norte de España y enterrado en un cementerio cristiano. Los españoles creen que durante los viajes misioneros de Santiago por el Mediterráneo predicó el evangelio en España. Una leyenda muy popular dice que las reliquias del apóstol se quedaron allí, olvidadas, hasta el año 814,
cuando un ermitaño llamado Pelayo siguió una estrella a un campo abierto y descubrió los restos del apóstol. Hoy están consagrados en la Catedral de Santiago, en Santiago de Compostela. Curiosamente, debajo de la catedral los arqueólogos han encontrado un cementerio cristiano del primer siglo. Pueden creer, del siglo primero. Referente a Santiago el Menor. Estamos hablando de otro Santiago. Santiago el Menor sirvió como primer obispo de Jerusalén y fue martirizado allí, arrojado del techo del templo, y dado que aún estaba vivo fue golpeado y apedrado hasta la muerte. Según la tradición, Santiago fue enterrado en el Monte de los Olivos con vista a lo que es pues Jerusalén, la ciudad santa. En el siglo VI, el emperador Justiniano II trasladó sus reliquias a Constantinopla. En algún momento una parte o quizás todas las reliquias de Santiago se trasladaron a la iglesia de los 12 apóstoles en Roma, donde hoy se encuentra en el mismo santuario con la reliquia de su compañero el apóstol San Felipe, de quien pues les voy a hablar ahorita mismo. San Felipe, en julio del año 2011, los arqueólogos que trabajaban en Turquía anunciaron que habían descubierto lo que creían que era la tumba original del apóstol Felipe. El sarcófago romano del siglo I se encontró en las ruinas de una iglesia de los siglos IV o V dedicada al apóstol. De acuerdo con una tradición registrada en el documento apócrifo del siglo IV, conocido como los Hechos de Felipe, alrededor de los años 80, el apóstol fue arrestado en Hierápolis, clavado de sus pies en un árbol boca abajo y finalmente pues fue decapitado. El sitio, la tumba de San Felipe, se convirtió en un lugar de peregrinación y los arqueólogos han descubierto el camino que conducía al martirio o santuario de los mártires. El santuario fue destruido en el siglo VII por un violento terremoto e incendio. Las reliquias de San Felipe fueron trasladadas a Constantinopla y de ahí fueron llevadas a Roma, donde fueron consagradas con las reliquias de Santiago el Menor en la iglesia de los 12 apóstoles. Cuando los arqueólogos abrieron el sarcófago en Hierápolis, no encontraron huesos humanos en la tumba, por la que es posible que los restos de San Felipe se conserven en la cripta de los 12 apóstoles en Roma. Esto pues comprueba que la iglesia tiene los restos de los 12 apóstoles de Jesucristo. Ahora vamos a hablar de Tomás, Bartolomé, Mateo, Simón y Judas Tadeo y Matías. La antigua tradición dice que Santo Tomás viajó más lejos que cualquiera de los otros apóstoles, predicando el evangelio en la India, donde fue martirizado por un sacerdote hindú que lo atravesó con una lanza. Hoy en día, una porción de los huesos de Santo Tomás son venerados en la Basílica de Santo Tomás en Chennai. Esto es pues una ciudad de la India actualmente. De alguna manera, la mayoría de sus restos fueron transportados a Edesa, en Mesopotamia. En el año 1258, estas reliquias fueron llevadas a Ortona, que es una ciudad de Italia, donde se encuentra en un cofre de oro dentro de un altar de mármol blanco en la Basílica de Santo Tomás Apóstol. Recordemos que Santo Tomás pues es el que al principio pues dudaba y no creía que Jesús había resucitado. Y pues el que dijo pues Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Luego de poner pues la punta de sus pies en lo que son el costado de Jesucristo y también, la punta de los dedos de su mano en el costado y también pues en lo que es pues los clavos de la mano de Jesucristo, y él exclamó Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Entonces él está diciendo que Jesucristo es Dios. Para los que niegan, para las sectas que niegan que Jesucristo sea Dios, pues Santiago, el que dudaba al principio, reconoció pues que Jesucristo había resucitado y también pues que Jesucristo en verdad era Dios. Entonces ahí se encuentra entonces los restos de pues lo que es Santiago el apóstol.
Se cuenta que después de lo que es Pentecostés, o sea, pues la venida del Espíritu Santo, San Bartolomé llevó la cristiandad a Armenia, donde fue martirizado tras ser degollado vivo. En 1809 las reliquias de San Bartolomé fueron trasladadas a su tumba en Armenia, a Lipar, y luego en el año 838 a Benevento, en el sur de Italia, en el sur de Italia. En el año 983, el emperador romano Otto III erigió en Roma una iglesia en la isla Tiberina, en el río Tíber, y dedicó a la iglesia a San Bartolomé, y tenía ahí una parte de la reliquia del apóstol. Así que tanto Roma como Benevento son los santuarios principales de San Bartolomé. El recaudador de impuestos, estoy hablando de Levi o de Mateo, que es el que escribió el Evangelio, pues este hombre que se convirtió en evangelista. San Mateo predicó en lo que es Etiopía, donde fue martirizado cuando celebró la misa en el año 954. No le pongan el 1000. En el año 954. En ese año fue martirizado pues el evangelista San Mateo. Las reliquias de San Mateo fueron trasladadas de su tumba en Etiopía a la ciudad de Salerno, en Italia. Las reliquias son veneradas en la cripta de la Catedral de San Mateo de Salerno. Ahí están, en Italia, está el santuario. Así que pues el evangelista San Mateo también está. Estas reliquias están en poder de la Iglesia Católica. Cada año millones de peregrinos visitan la Basílica de San Pedro de Roma, y la mayoría de ellos camina por el altar que alberga las reliquias del inmensamente popular San Judas Tadeo y de San Simón, pues menos venerado. La tradición dice que los dos apóstoles viajaron juntos para predicar el evangelio en Persia, donde fueron martirizados. Judas fue golpeado hasta la muerte con un palo y Simón fue cortado por la mitad. Es incierto cuándo sus reliquias fueron trasladadas a Roma, o sea, pues no se sabe la fecha. A eso me estoy refiriendo cuando digo que es incierto el tiempo, o sea, se desconoce la fecha cuando estas reliquias pues fueron a dar también a Roma. Los 11 apóstoles sobrevivientes eligieron a San Matías para reemplazar a Judas Iscariote, que traicionó a nuestro Señor Jesucristo y pues que luego se quitó la vida. Se dice que alrededor del año 326 la emperatriz Santa Elena encontró la tumba de San Matías en Jerusalén y envió sus reliquias a los cristianos de Treveris. Esto es una ciudad en Alemania. Sus restos todavía son venerados en la Basílica de San Matías de Trier. Esto estamos hablando ya de San Matías, que es una de las sucesiones que nos marca la Biblia y que se da pues que es elegido por los apóstoles junto con el Espíritu Santo en reemplazo de Judas Iscariote, el traidor. Ahora vamos a ver también los restos de San Pablo. Aunque San Pablo no fue discípulo directo de Cristo o no conoció a Cristo, pues el famoso Saulo de Tarso, que fue convertido pues camino a Damasco, como nos dice Hechos de los Apóstoles, es uno de los pilares de la iglesia, ¿verdad? Entonces también está en Roma. Entonces sabemos que Saulo de Tarso, posteriormente llamado pues Pablo, que tenía pues dos nacionalidades, pues la judía y la romana, no fue parte de los apóstoles que sí siguieron a Jesús, o sea, pues no lo conoció. Es conocido también como el apóstol, que predicó a los gentiles. Según la tradición, San Pablo fue decapitado el mismo día que San Pedro fue crucificado. Por eso es que la iglesia pues celebra a San Pedro y San Pablo el 29 de junio, si no estoy mal, es la celebración, la solemnidad de estos dos apóstoles, los dos gloriosos apóstoles que son pilares fundamentales de la iglesia. Entonces fueron crucificados, uno crucificado y el otro decapitado el mismo día, tanto San Pedro como San Pablo.
Constantino no olvidó a San Pablo, construyó una basílica sobre la tumba del apóstol en la vía Ostiense. En el año 2009, el Papa Benedicto XVI anunció que después de varios años de estudio, los arqueólogos del Vaticano se sintieron seguros de que los restos consagrados en un sarcófago debajo del altar mayor de la Basílica de San Pablo, extramuros de Roma, son de hecho las reliquias de San Pablo. Fragmentos de hueso fueron carbonizados por expertos que no sabían nada sobre su procedencia, y los resultados mostraron que eran de alguien que vivió en el siglo I y II. Esto parece confirmar la tradición unánime e indiscutible de que estos son los restos mortales de San Pablo el apóstol. Así dijo el Papa Benedicto XVI, pues que ahora es el Papa emérito, y lo dijo pues en el año 2009. O sea, el Papa confirmó que esos huesos son los restos, o sea, las reliquias del gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Así es, hermanos, que pues con esto les confirmo que los restos de los apóstoles pues están en poder de la Iglesia Católica. Y aquí pues les demostré con cómo pues la tumba de los 12 apóstoles están en poder de la Iglesia, y cómo sabemos dónde pues se encuentran estas tumbas de estos 12 apóstoles que fueron pues elegidos por Jesucristo y que fueron llamados al ministerio de Jesucristo, pues formando así la Iglesia de Cristo. Así nos dice Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice, y subió al monte y llamó a los que él quiso. O sea, fue voluntad de Cristo llamar. Estos hombres, algunos eran primos hermanos de Jesucristo, otros eran amigos muy cercanos a la familia, pero Jesucristo llamó a estos hombres para edificar en ellos pues su ministerio apostólico y para mandarlos a predicar el evangelio de la salvación. Así que con esto demostramos pues que por qué la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo, porque esto muestra pues que la Iglesia viene desde el mismo Jesucristo y que tiene sus raíces en los apóstoles. Por eso decimos que la Iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. La Iglesia pues viene de los apóstoles. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 20 dice que el fundamento está fundada, pues la Iglesia está fundada sobre, o tiene su fundamento sobre los apóstoles, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Así, hermanos, que Dios los bendiga. Compartan este video y así llegamos a más personas para poder evangelizar, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8, para poder llegar hasta los confines de la tierra. Suscríbase a mi canal, Apologista Católico Elmer Arana, y juntos defendamos la verdadera fe de Jesucristo, que es la fe de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.